Carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Éfeso, y vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Pero con un amén, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, como nosotros, ¿verdad? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, como nosotros también, ¿verdad? Solícitos en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, Dios mío. Señor, gracias por este momento, por este tiempo, Señor, por las puertas de este lugar, porque se abren para que podamos, Señor, tener esa comunión, esa intimidad contigo a través de un culto que te rendimos a ti, Señor amado. Dios Todopoderoso, hemos de pasar a este tiempo de tu palabra, donde eres tú el que nos va a ministrar a través de tu palabra. Te pedimos que bendiga nuestras vidas, Señor, a través de ella, ya que ella ya es bendita, Señor, por los siglos de los siglos. Dios mío, que sea tú fortaleciendo a tu pueblo, Señor, Padre, que estamos a punto de escuchar esta palabra, y que esta palabra penetre, Señor, nuestro corazón, que llegue hasta nuestra voluntad, para que podamos someterla a la obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y en tus manos, glorioso Espíritu Santo, nos quedamos, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? En esta hermosa tarde, el Señor quiere hablarnos acerca de una palabra muy conocida, y es acerca de esa palabra unidad. La unidad. ¿Sabía usted que la iglesia deberíamos de estar unidos? Como tres amenes. ¿Sabía que la iglesia deberíamos de estar unidos? Amén. Porque sabe que hay una causa por la que la iglesia debería de estar unida. ¿Sabe cuál es la causa? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio. Por esa causa la iglesia debería de estar unida. Y si hay alguien que se esforzó en hablarle a la iglesia acerca de que deberíamos de estar unidos, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se esfuerza en escribirle no solamente en una carta, sino en múltiples de sus cartas. Él se habla acerca de la unidad que la iglesia debería de tener. Y es importante, hermano, que usted y yo lo analicemos a la luz de la palabra de Dios, pero también escudriñando nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque el estar unidos en espíritu, como dice el apóstol Pablo, no es solamente, hermanos, cuando usted y yo convivimos, sino hay una unidad que la iglesia debe de tener en las buenas, en las malas, por causa del evangelio, por expandir el evangelio. La palabra de Dios dice que este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra.
¿Por qué? ¿O a través de quién? A través de la iglesia. A través suyo, a través mío. Entonces, cuando usted y yo vemos que la Biblia nos muestra de que la iglesia deberíamos de estar unidos, y vamos a ir a tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Porque, mire, si hay algo que la iglesia primitiva nos deja, es que era una iglesia unida. Tenían sus diferencias, tenían sus problemas, tenían, hermanos, sus circunstancias, pero en medio de todo estaban unidos. Estaban unidos. Y es algo que usted y yo necesitamos ver. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. Este libro del doctor Lucas, que el doctor Lucas escribe, nos relata la historia de la iglesia primitiva. Y quiero que notemos algo: es la unidad de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. Y mire, si ve esa imagen, gracias, hermana. Allá le pedí a mi hermana esa imagen. Mire, usted ve un cuerpo en esa imagen y ve los miembros del cuerpo alrededor, pero cada miembro, aunque se encuentre sano, aunque esté 100% joven, pero si no está adherido al cuerpo, no trabaja. No trabaja. Su hígado, si lo saca de su cuerpo, deja de funcionar, deja de tener una labor. O si usted se saca el cerebro, aunque hay algunos descerebrados por ahí, ¿verdad? Pero si usted se saca el cerebro y lo deja a un lado, cuando digo descerebrado es que no piensan antes de actuar, hermano, no que no tengan cerebro, sino, hermano, si usted se saca el cerebro y lo deja a un lado, ya no va a funcionar. Aunque esté nuevo, aunque esté joven, aunque haya sido de un joven que tenía un IQ alto, no importa, si no tiene un cuerpo, no va a funcionar. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios le ha dado dones, Dios le ha dado privilegio, Dios lo ha dotado a usted y a mí. Pero si usted y yo no nos unimos al cuerpo, de nada nos van a servir los dones. No vamos a trabajar bien. Vamos a ser el llanero solitario. Vamos a trabajar como ermitaños en medio del evangelio. Y lastimosamente el evangelio no se compone de una persona, sino que la palabra de Dios dice de que somos un cuerpo en Cristo, el cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, usted y yo tenemos que ver de que necesitamos vivir en unidad. En unidad. Mire, Hechos capítulo 1, versículos del 2 en adelante. Voy a estar leyéndolo en la traducción del lenguaje actual. Me llama la atención porque antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, Él esperó que sus discípulos se reunieran y les dio una orden o un mandato o una recomendación. Les dice en el versículo 2: hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Dios le dice a sus discípulos, le dice:
aquí quédense en Jerusalén. No se vayan, no se vayan de aquí, porque aquí es donde va a llegar la promesa. Se imagina, ¿verdad? Se imagina a los padres cuando le decimos a nuestros hijos: aquí me esperas porque aquí te vengo a recoger. Y ahí están nuestros muchachos, ¿verdad? Exactamente en el lugar que les indicamos, allí nos están esperando. Bien obedientes. Nuestro Señor Jesús les dice, antes de que Él ascendiera al cielo, les dice: la promesa va a venir. La promesa va a venir. Ustedes solamente estén juntos y esperen la promesa. Mire qué interesante, hermanos, porque hoy la iglesia tiene una esperanza, tiene una promesa de una esperanza viva. Pero sabe que muchos se han olvidado de esa esperanza. Y es la esperanza de que Jesucristo va a venir otra vez por su iglesia. Y cuando Jesús les dijo: esperen allí, hermanos, los discípulos sencillamente se fueron al monte de los olivos, pero volvieron a regresar. Los montes de los olivos estaba como a 1 kilómetro y volvieron a regresar a Jerusalén, y la promesa llegó. La promesa llegó. El Espíritu Santo llegó y dice que estaban todos juntos, unánime, reunidos, y el Espíritu Santo llegó y lo revistió de poder, poder para predicar, para hablar con denuedo, para sanar enfermos, para levantar a los paralíticos. Hermano, esa promesa llegó. Iglesia, hay una promesa para nosotros. Hay una promesa de la esperanza viva. Hay una promesa que Dios nos ha dado. Y esa promesa, iglesia, no es terrenal, no es de esta tierra. Él dijo, cuando Él ascendió al cielo, se pararon los ángeles y le dijo: no estén mirando al cielo, porque este Jesús que se ha ido volverá, volverá, volverá por su iglesia. Y esa promesa suya y es promesa mía. Hermano, cuando le digo promesa, yo deseo que me entienda. Entiéndame bien, abra su corazón. No importa los problemas, no importa las circunstancias, no importa que no tenga ánimo, no importa que esté enfermo, que no tenga dinero, que no tenga, hermano, lo que necesita. Déjeme decirle algo: la vida eterna es real, es real, es suya, es mía. No importa lo que pasemos en esta tierra, la vida eterna es real. Un día estaremos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y allá, hermano, dice que Él enjugará toda lágrima, todo dolor, todo cansancio. Hermano, allá Él nos va a abrazar y te va a decir: pasa adelante, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. No importa, iglesia. Así como le prometió a sus discípulos de que iba a enviar al Espíritu Santo, otro igual. Iglesia, nuestro Señor viene. Y viene por una iglesia pura y santa, sin manchas y sin arrugas. No arrugas físicas, sino muchos se quedarán. Son arrugas de santidad. Amén. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Por eso, mire, cuando usted ve en el versículo 12 en adelante, de allí mismo del capítulo 1, dice: entonces volvieron, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde estaban quedándose, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido
y siempre oraban juntos. Como nosotros, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos ser en estos tiempos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y empieza a decirles: la promesa que Jesús nos dio va a llegar. Pero dice que eran un grupo muy unido. El versículo 14, la Reina Valera dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración. Hermanos, mire, cuando una iglesia se une en oración, Dios está allí. Y no es que Dios no quiera estar en una iglesia donde no se unen, pero hermanos, si hay algo que deseo que entendamos, es que la Biblia dice que cuando la iglesia estaba unida, Dios se manifestaba. Dios se manifestaba en esa iglesia. Pero cuando hay, hermanos, discusiones, como dijo el apóstol Pablo, tengan cuidado que no se coman entre vosotros. Porque, hermano, somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia. Somos de nacionalidades diferentes, sí. Somos, hermano, de muchas veces de diferente lenguaje. Porque tenemos palabras que a veces no nos entendemos, sí. Pero déjeme decirle que la sangre que lo lavó a usted es la misma sangre que me lavó a mí. Es la misma sangre que ha lavado a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. No importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa la tez que usted tenga en su piel, no importa, hermanos, el color de ojo, no importa la estatura. Lo que importa es que usted le haya abierto su corazón a Cristo. Y por ello, hermano, la iglesia empezó unánime. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cómo estaba la iglesia, hermano? Vaya al capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo estaba la iglesia cuando el Espíritu Santo se derramó? Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Todos unánimes juntos, unánimes. La traducción del lenguaje actual usa esta frase como bien unidos. Bien unidos. Mire qué interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque después de que el Espíritu Santo se derramó, la iglesia empezó un peregrinaje. Empezó la era de la gracia a ser, no que haya empezado allí, pero empezó a expandirse el evangelio. La era de la gracia empieza desde el momento que nuestro Señor Jesús dijo: consumado es. Pero, hermano, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, hermano, la iglesia se empieza a expandir. Se empieza a expandir. Y usted se pregunta: bueno, hermano, y entonces, ¿cómo es que la iglesia se mantenía? ¿Cómo es que actuaban? ¿Cómo es que hacían sus servicios? No había instrumentos de música, no como los que tenemos hoy, pero sí habían instrumentos. Pero ¿cómo se mantenía la iglesia? Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 42. Si me lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente, se lo agradecería, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cómo actuaba la iglesia? ¿Qué era lo que ellos hacían? Mire, en Hechos capítulo 2, versículo 42 empieza diciendo, en la Nueva Traducción Viviente dice: todos los creyentes se dedicaban
a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. 43 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿No les suena familiar eso? Compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones. Compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Mire qué interesante, hermanos. El versículo 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Sabe qué es eso? No había egoísmo. No había egoísmo. No había envidia. No existía la envidia. No que no existía en ese tiempo, sí existía, pero no existía dentro de este grupo, porque no le daban cabida, sino que le daban cabida al Espíritu Santo. Él era el que los guiaba. Él era el que les decía: mira, aquella familia tiene necesidad, hay que darle lo que necesita. Mira, aquella familia está pasando tribulaciones, hay que ayudarle en lo que se pueda. No había, hermanos, quien no fuera atendido cuando tenía sus necesidades. Cada quien se interesaba por los intereses ajenos, no solo por los propios. Porque hoy, hermanos, son mis intereses propios. Con que yo tenga para pagar la renta, y que mire el hermano Fausto cómo sale. ¿Quién lo manda a tener tantas hijas? Por ahí dijeron, yo mencioné eso un día, ¿va? No, hermanos, no lo culpaban, no lo señalaban. Al contrario, le decían: hermano, ¿ya comió? Hermano, ¿ya cenó? Hermano, ¿tiene para su casa? ¿Tiene aceite para la luz de su casa? Se preocupaban por los demás. Pregunto, iglesia, ¿cuánto nos preocupamos por los hermanos? ¿Cuánto nos preocupamos por ellos? ¿Cuántos dicen: el hermano, ¿será que estará bien? El hermano no lo vi el domingo, ¿será que estará bien? No como unos hermanos se saludan por allá, ¿verdad? Dicen: el Dios Mamón ya te ganó, le dicen. No, no es eso. Si hay que trabajar, hermanos, algunas veces tenemos que no se le haga costumbre, pero hay que trabajar a veces. Pero, hermano, la pregunta es: ¿cuánto nos preocupamos por los demás? ¿Cuál es su preocupación por los demás? No una preocupación egoísta. Oh, no, yo ya salí. Hoy es 31 de julio, ya tengo mi renta, ya tengo mis gastos. Hay que miren los hermanos cómo salen. El hermano fulano tiene una necesidad, hermanos, una ofrenda, y usted tiene la billetera. ¿Para qué está recogiendo ofrenda? Déselo. No espere el domingo para dárselo. Déselo. No seamos egoístas. La iglesia necesita estar unida. No estoy diciendo que no se recojan ofrendas, hermanos. Por favor, no me vaya a malinterpretar.
Si hay que recoger una ofrenda, hay que recogerla. Pero muchas veces usted tiene el dinero en la bolsa. El hermano va a pasar 2 días con hambre esperando a que usted le recoja una ofrenda. Déselo. Usted no sabe, hermano, cuando no hay comida en la refri, hermanos, se come lo que se come y lo que haya. Por eso hay que preocuparnos. La iglesia, hermano, esta iglesia dice, mire, el versículo 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Compartían todo lo que tenían. Era el extremo que vendían sus propiedades, sus posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Eran dadivosos, eran generosos. Eran generosos. ¿Cuánto hace falta la generosidad en la iglesia en estos tiempos? Especialmente en la iglesia de Estados Unidos. Necesitamos, hermanos, con que yo tenga para lo mío. Y no le estoy diciendo que no sea un buen administrador, claro que sí, hermano, pero hay momentos en que Dios te quiere bendecir más, porque cuando usted y yo, hermano, damos a los demás, Dios nos bendice, Dios nos da. Muchas veces nosotros bloqueamos las bendiciones de Dios. Dios nos quiere dar más, pero como usted es bien mezquino, bien tacaño, bien egoísta, Dios no le da. Y usted dice: miren, el hermano si Dios ya le dio esto, le dio aquello, la hermana ya prosperó. Hermanos, es porque saca, es porque bendice, es porque es generoso, generosa. Y eso, mire, la iglesia de Jesucristo compartían lo que tenían. Compartían lo que tenían. Es algo interesante. Y déjeme, como dijo alguien por ahí, tocaron algo sensible. ¿Qué pasa cuando un hermano cae en pecado, hermano? ¿Qué pasa cuando una hermana cae en pecado en la iglesia hoy en día? Mire, le quitamos el trono a Dios. En vez de que Él sea el juez, nos ponemos nosotros como jueces. Nadie le puede quitar el trono a Dios. Queremos usurpar el lugar de Dios. Ay, hermano, ese hermanito, usted páselo 10 años en disciplina. No, hombre, ahí se va a estar, ¿verdad? Hermanos, necesitamos preocuparnos por la iglesia, a nivel iglesia. ¿Cuántos hermanos tienen necesidad? Y muchas veces sí, muchas veces necesitamos decirle, pero muchas veces, hermano, usted y yo necesitamos preguntar: hermano, ¿cómo está? Mire, ahorita nos saludamos y yo le aseguro de que a veces solo nos saludamos, o a veces los hermanos tienen problemas y usted dice: ay, ¿por qué yo nunca me enteré? Porque nunca puso atención. Nunca abrió los ojos espirituales. Nunca, hermanos, usted escuchó la voz de Dios que le dijo: mira, pregúntale al hermano cómo está, pregúntale a la hermana cómo está, mira, pregúntale de veras cómo está. Porque Dios, hermano, no es un Dios mudo. Dios nos va a decir. Pero ¿cómo nos va a decir si nosotros estamos oyendo? En vez de oír la voz de Dios, oímos la voz de TikTok, la voz de Facebook, la voz de Instagram, la de Snapchat, la de todas estas redes sociales. Porque usted dice: si no me dicen, no me doy cuenta. Ore y Dios le va a decir. Pero ore y usted diga: Señor, yo quiero bendecir a una familia. Y Dios le va a decir: ok, ve con el hermano Fausto. ¿Y por qué se ríen? No, son bromas. Qué interesante, hermanos. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Dios no es un Dios mudo. Dios sabe cuando usted está hablando falsamente, cuando usted está hablando sinceramente. Dios sabe todo, hermano. Dios sabe si usted es sincero, si usted es hipócrita, si usted habla verdad, si usted habla mentira, si usted tiene pecados escondidos o no los tiene. Dios lo sabe. Si usted ora, si no ora, si ayuna, si no ayuna, si lee la Biblia o no la lee. Dios lo sabe todo. No podemos engañarlo.
Por eso, iglesia, como iglesia necesitamos entender que somos un cuerpo y que el cuerpo tiene que estar unido. ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia está en problemas? Mire, ya vimos cómo actuaban ellos cuando estaban juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia está en problemas? ¿Sabe qué hicieron? Vaya al capítulo 4 de ahí mismo de Hechos. Cuando se encontraron en problemas, hermanos, Pedro y Juan, en el versículos 1 y 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando el Espíritu Santo, hermano, revistió a la iglesia, a estos aproximadamente 120, Pedro se echa su primer discurso, hermano, y empiezan a predicar el evangelio con poder. Mire, pasa por allá y levanta un cojo allá en la puerta en el pórtico del templo, hermano. Le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús te digo, levántate. Y empezaron a predicar el evangelio, empezaron a ver los milagros, empezaron a ver las señales, empezaron a decir: Jesucristo resucitó, no se quedó en la tumba, Él no está muerto, Él se levantó de la tumba. Y se levantaron aquellos cerebros, ¿verdad? Aquellos de IQ alto, ¿verdad? Aquellos de autoridad alta. Y empezaron a decir: ¿y estos indoctos quiénes son? ¿Y estos iletrados quiénes son para venir a hablar de esto? Empiezan a decir: ¿y estos en qué nombre hicieron eso? Ni con toda la ciencia, ni con los doctores que tenemos. Este hombre dice que tenía más de 40 años aproximadamente. Y dijo: nunca nadie lo ha levantado de allí. Las piernas no le funcionaban. Y vinieron no usaron máquina, no usaron ninguna medicina, sino sencillamente usaron, ¿sabe qué? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Usaron el poder de la palabra. Lo que aquellos en alta alcurnia no podían hacer, lo que aquellos no podían ejercer, vinieron estos hombres, Pedro y Juan, y lo hacen. Y se los llevan a la cárcel, los llevan ante el concilio. Vaya al versículo 5, dice: aconteció al día siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Puro calibre pesado, hermano. Puros letrados, puros de la familia de los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote Anás. Y dicen: bueno, ¿y ustedes? Mire, vaya al versículo 7 y les dice: y poniéndoles en medio les preguntaron. Y esta es la pregunta, le dicen: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ese era el delito. El delito era haber sanado a un cojo. Ese era el delito. Ese era el delito de Pedro y de Juan, hermano, y estaban en un gran problema. No era solamente un problema chiquito, estaban, hermano, en medio del concilio de todas las autoridades espirituales. Pero sabe que cuando no importa, porque Jesús dijo: donde estéis allá en frente de esas autoridades, yo pondré palabras en tu boca. Y mire lo que Pedro responde en el versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros
y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? No nos preocupemos en frente de quien nos encontremos. Cuando usted y yo estemos en problemas, mire, aunque no pueda estar allí, hermano, un abogado terrenal, aunque no pueda estar su pastor, aunque no pueda estar su pastora, aunque no pueda estar papá y mamá, aunque no pueda estar, hermano, la esposa, la suegra, el suegro, hermano, aunque no pueda tener a nadie de ellos allí, hay alguien dentro de usted que se llama Espíritu Santo y Él es el que lo va a fortalecer. Él nunca nos deja. No nos abandona. Mire, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estaban en un gran problema y les dicen: ¿saben qué? Ya no pueden hablar en ese nombre. Pero vaya al versículo 14. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es que, hermanos, la evidencia del poder de Dios se hace palpable hacia el ojo incrédulo cuando usted y yo manifestamos el poder de Dios. No sé si me escuchó, no sé si me entendió. La evidencia del poder de Dios se hace palpable a los ojos del incrédulo cuando usted le dice: esto fue hecho por Jesús de Nazaret. Yo creo que no me entiende, hermanos. Cuando el incrédulo lo ve a usted, me ve a mí y ve una persona transformada, hermanos, ellos dicen: ¿y aquí qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? ¿Quién sanó a este hombre? ¿Quién sanó a esta mujer? Y usted se levanta y le dice: ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me transformó, el que me levantó, el que me salvó. El poder de Dios se hace palpable al incrédulo cuando usted le dice: lo que ahora soy, se lo debo al Hijo de Dios. Por Él somos lo que somos. Por Él. Por eso, iglesia, se encontraban Pedro y Juan en un problema y en medio de estas autoridades. Pero allí estaba la evidencia. Allí estaba el hombre que había estado enfermo. Mire, vaya al versículo 20, el 21, perdón, y 22. Ellos entonces, ¿sabe qué hicieron las autoridades? Como vieron la evidencia ahí, decían: no les podemos decir nada. El hombre que fue sanado allí está. Vayan al 21 y dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podían acusarlos. Pero les dijeron: les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. No pueden seguir hablando en el nombre de Jesús. Tienen que estarse callados. Y mire, ¿qué hace la iglesia cuando alguien está en problemas? ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Aparte de empezar a criticarlo. ¿Qué hace la iglesia aparte de empezar a hacer esto? Mire, estoy con 1 y 4 me están señalando a mí. ¿Qué hace la iglesia cuando uno está en problemas? Le empezaron a decir a Pedro y a Juan: yo no sé por qué ustedes andan haciendo esas cosas. Ya no estén orando por los enfermos. Miren, tuvieron que entrar ahí al concilio de todos los sacerdotes. Hasta el sumo sacerdote Anás estaba allí. No, yo ya no. Miren ustedes qué hacen. ¿Será que la iglesia empezó a hacer eso? ¿Empezaron a acusarlo? No. Vaya al versículo 23 y mire lo que empezaron a hacer.
Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Mire, el versículo 24, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Todos alzaron sus voces en oración a Dios. Tal cual nosotros, ¿verdad? Cuando alguien está en problemas, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por la hermana, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por el jovencito, vamos a orar por la jovencita. Empezamos a orar por ellos. Eso hacemos, ¿verdad, iglesia? Qué interesante es ver, hermano, que necesitamos unidad aun cuando a un hermano o una familia de la iglesia está en problema. Necesitamos estar unidos, porque ¿sabe qué, hermano? Es su hermano, su hermana, es ese dedo. ¿Y qué pasa si usted se maja el dedo? Duele. ¿O qué pasa si le cortan un dedo? Le va a hacer falta. Va a estar incompleto. Por eso, iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar unidos aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias difíciles. No seamos prestos para señalar, para acusar. Al contrario, dice Pablo a los Efesios: vosotros que sois espirituales, restauradle, levantadlo. Mire qué interesante. La iglesia, hermano, no empezó a acusarlo, empezó a decir: vamos a alzar nuestras voces a Dios y que sea Dios el que nos dirija. Una iglesia unida, unida en medio de los problemas. ¿Sabe cuál es? En medio de la unidad, hermano, hay un solo momento en el que la iglesia se esparce en el libro de los Hechos. ¿Sabe qué momento es ese? Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 1 en adelante, del 4 en adelante, perdón. Hay un solo momento en que la iglesia se esparce. Capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué dice? Anunciando el evangelio. Hay un solo momento cuando la iglesia es esparcida, y es por una razón: para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la causa principal por la que la iglesia deberíamos de estar unidos? O la Biblia nos manda estar unánimes, juntos, unidos, por causa del evangelio de Jesucristo. Por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Aquí no se trata de mí, aquí no se trata de mi dinero, no se trata de mi fama, hermano. Las almas no son mías, no son del pastor ni del evangelista, no son de nadie. Las almas son de Jesucristo. La única causa por la que usted y yo estamos aquí sirviendo al Señor es para que nosotros, los que estamos aquí, seamos instruidos en la palabra, echemos raíces, y en aquel día, cuando Cristo venga, todos nosotros seamos llevados a la presencia de Dios. Esa es la causa principal, esa es la razón principal. No se trata de mí, no se trata de mí. Y es por eso que, hermano, ¿sabe cuál es la razón principal las circunstancias por las que no hay unidad en la iglesia? ¿Sabe cuál es la principal razón? Es por el yo. Yo y yo. El famoso yoyito.
¿Sí? Yo dije, aquí solo mis chicharrones truenan, dicen en México, ¿verdad? Aquí yo mando, dicen los hermanos. Es la realidad. Aquí yo, ¿verdad? Y solamente yo. ¿Sabe por qué la iglesia está desunida? ¿Sabe por qué en el siglo XXI tenemos más de 2000 denominaciones en California? ¿Sabe por qué? Porque existe el yo. Yo tengo la razón. Yo soy el que tengo la razón. El famoso yo, el yo y el yo. Pero cuando usted y yo, hermano, entendemos de que la causa de la unidad no se trata de mí, porque hermano, yo voy a vivir 70 años, a lo más robusto 80, y después, hermano, usted y yo pasamos a hacer historia. Nos recordarán unos 20 años y mucho, y después ya ni nos van a recordar, pero una cosa va a seguir vigente y es el evangelio de Jesucristo. Esto no se acaba hasta que Cristo venga. No se acaba hasta que Cristo venga. Han pasado generaciones, hermanos, desde que, hermanos, de lo que estamos hablando aquí en la iglesia primitiva, desde el año 70, cuando fueron esparcidos, hermanos, la nación judía. Desde ese año, hermano, han venido generaciones tras generaciones, han pasado tribulaciones, han pasado persecución, han pasado problemas, pero ¿sabe qué? La iglesia sigue caminando. Después de 2000 años, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue caminando. Y ha muerto gente por el evangelio. Ha muerto mucha gente por el evangelio. Han habido hombres sacrificados. Han habido hombres que han entregado su vida. Misioneros, hermanos, que se han ido a vivir a la jungla a predicarle allá a los primitivos, hermanos, aquellos que no tienen civilización. Hermanos, han entregado su vida. Es curioso porque muchas veces, hermanos, hay personas que dan todo por el evangelio y a veces no son recordados aquí en la tierra, pero allá en el cielo cumplieron el propósito de Cristo. Por eso, hermanos, si hay algo que ha pasado de generación en generación tras generación, es el bendito evangelio de Jesucristo. Y sabe que ha sido perseguido. Ha sido perseguido en la Edad Media, hermano. Tenían que traficar las Biblias para poderlas traducir del alemán al inglés, al español, a los diferentes idiomas. Tenían que, hermanos, hay historias donde sucedían milagros en medio de la frontera, en medio de los puestos de revisión, donde no miraban las Biblias. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque esto no se trata de usted y de mí. Se trata de la salvación que Dios quiere a toda la humanidad. Por eso, hermanos, el evangelio no se acaba hasta que Cristo venga. Y todavía los que van a pasar y se quieran quedar a la tribulación, hermano, dice la Biblia que por ahí tendrán oportunidad si usted se quiere quedar. Pero la promesa es que usted y yo nos vayamos cuando Él venga por nosotros y nos encontremos con Él en las nubes. Por eso, iglesia, es necesario que nosotros veamos que no se trata de usted ni de mí. Se trata del evangelio de Jesucristo. Y somos un cuerpo. Y usted me dice, hermanos, ¿qué es lo que nos ayudaría a mantenernos unánimes? Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. ¿Qué nos ayudaría a mantenernos unidos? Porque usted dice, hermano, usted no me cae tan bien que digamos. ¿Y cómo es que yo tengo que estar unido con usted en un cuerpo? Y usted dice, no, el hermano Jaimito nunca me ha caído muy bien que digamos, pero lo tengo que amar. ¿Sí? ¿Cuántos amamos al hermano Jaime? Sean sinceros. ¿Sí? ¿Cuántos quieren al hermano Jaime? Ese es amor propio, amén. Y eso es lo que importa. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para mantenernos unidos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer?
Filipenses capítulo 2, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente, please. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Hace estas preguntas. Y después les dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Y ese es el reto, ¿verdad? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué color pintamos la iglesia? A ver, hermanos, opiniones. El hermano Jaime es el color más bonito que va a escoger. Un fluorescente, ¿verdad? Amarillo fluorescente. Para que estén despiertos, dice el hermano. Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Qué dice? Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. Versículo 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo nos vamos a mantener unidos? Amándonos unos a otros. Y Pablo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero a veces ya estamos hinchados de ese amor allí porque no lo compartimos. Amándonos los unos a los otros. Dice, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O es que aquí yo soy mejor que el hermano, que la hermana. O es que yo canto más bonito. Es que yo toco el instrumento mejor. Es que yo predico mejor. Es que yo enseño mejor. Es que usted no es nada ni nadie sin Cristo. No somos nadie sin Cristo. En su misericordia Dios nos permite poner las manos en el arado. Y en su gracia Él nos permite trabajar para Él. Es en su misericordia. Por eso el 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y es que usted se pregunta: ¿y qué es ser humilde, hermano? Y usted sabe que tenemos a veces, he escuchado este concepto, cuando alguien no tiene dinero, dicen: ay, es que él es bien humilde. Yo he conocido pobres orgullosos, hermano. Sí, hermano. Pobres y orgullosos para acabarla de amolar, dicen por ahí. Sí, no es que por no tener dinero, claro, no tienen dinero, por eso es de que se sienten así medio cabizbajos, pero solo agarran poquito y esa temperatura se les sube. Y aquí en Estados Unidos, en el área hispana, hermano, no sé por qué no nos pueden dar una posición medio altita, o no podemos llegar a tener un carrito medio bonito porque nos sentimos don y doña, ¿verdad? Aquí ya somos los intocables, pero se te olvida cuando allá comías con las manos llenas de tierra, de lodo, ¿verdad? Aquí ya puro Mesías, ¿verdad? Aquí ya, uy, no, ya hacemos caras, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿sí?
Hermanos, no se trata si tiene o no tiene. Mire, una vez aprendí esto. Hay gente que tiene dinero, son millonarios y son humildes. ¿Sí? Y hay gente que es pobre y es orgullosa. Y hay cristianos que no podemos tener un poquito o una posición más o menos alta porque se nos sube el ego. ¿Sí? Y aquí yo soy el que uso los trajes más caros, ¿verdad? Hermano, los trajes son solo trajes y aquí se van a quedar. El día que me vaya con Cristo, el que quiera que los vaya a traer. Sí, hermano, es que aquí no, mire, en Cristo no nos hace ni la ropa, ni la posición, ni el privilegio donde sirvamos. Nos hace que lo hagamos de corazón para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que glorifica a Dios. No que usted, hermano, venga y diga, no, nadie hace lo que yo hago. Es que sin mí no van a saber esto, o no van a predicar, o no van a enseñar, o tocar un instrumento, o dirigir la iglesia, o dirigir Miria. Hermano, aquí usted y yo, hermano, si un día se nos sube el orgullo, Dios nos baja y pone a otro, y al que menos usted quería, y al que le caía más mal. Por eso, como dijo Estanislao Marino, cuando tú pienses que el orgullo toca tu corazón, aprende a volar bajito. El día que te corten las alas, vas a ir bajito, no muchos te van a ver y el porrazo no te va a doler, dijo. Pero el día que se te suba y empieces a querer volar alto, donde muchos ya te vieron, y el día que te corten las alas, va a ser más vergüenza porque muchos más ya te vieron y el porrazo duele más. Y el porrazo duele más. Por eso hay que aprender a volar bajito. Bajito. Así el porrazo no duele mucho. ¿Sí entienden qué es porrazo, verdad? ¿Cómo sería en inglés, hermano? Porque aquí la caída, ¿no? The fall. ¿El qué? El porrazation, dice el hermano Jaime, que estuvo 6 años allá en la escuela. Fueron 6, ¿no, hermano? Sí. No, él fue 6 años a la escuela. No sé qué grado llegó, pero fue 6 años. No, yo creo que de primero no pasó. Iglesia, necesitamos entender que somos un cuerpo en Cristo. Y el orgullo no nos hace nada bien. Si usted tiene una posición, y con esto, hermano, no le voy a decir que usted no sea un emprendedor. Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Hermano, Dios nos ha dado la libertad de emprender, de que nosotros podamos, hermano, poder emprender alguna empresa, alguna carrera, emprender algo profesional. Claro que sí, hay que emprenderlo siempre y cuando tengamos los pies en la tierra y el corazón conectado con Dios. Siempre y cuando tengamos los pies en la tierra y el corazón conectado con Dios. Porque el día que saquemos a Dios del primer lugar, por la empresa, por mi carrera, por mi profesión, ya la regó. Ese día ya la regó. El día que quite a Dios del primer lugar de su corazón, ese día ya perdió todo. Aunque sea el más famoso, aunque tenga los millones que tenga, no tiene nada. Qué interesante es ver, hermano, que en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Por eso, ¿qué es lo que nos ayuda a mantenernos unánimes? Amarnos. Amarnos tal y cual somos, hermanos. Tal y cual somos. No importa si caímos de las montañas de Machu Picchu, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Así nos ama el Señor. Seguimos siendo creación de Dios. Amén. Romanos 15:5 dice, la Nueva Traducción Viviente,
Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay algo importante que necesitamos entender. Cuando hay peleas, cuando hay disensiones en medio de la iglesia, hermanos, es difícil adorar a Dios. Es difícil alabar a Dios, es difícil caminar, es difícil avanzar espiritualmente hablando. Y los espirituales me van a entender de lo que estoy hablando. Cuando alguien, hermano, está en disensión o está en pecado o no quiere caminar igual, hermano, es difícil avanzar. Es difícil avanzar. Algunos queremos seguir avanzando, pero ¿sabe qué? Nos detiene ese pecado, nos detiene, hermano, esas disensiones, ese orgullo, hermano, todo aquello que no viene de Dios nos detiene para avanzar. Pero Pablo le dice a los romanos, hablando de los débiles y hablando de los fuertes en la fe, le dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. El 6 dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podremos unirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, iglesia, necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de Centro Familiar Cristiano. Dios quiere darnos cosas nuevas, pero ¿sabe qué? Muchas veces no estamos unidos, y si no estamos unidos, no estamos preparados para recibir lo que Dios nos quiere dar. Y aunque Dios nos lo quiera dar, no estamos preparados. Dígame, padre de familia, usted que le enseña a manejar a su hijo y usted ve que su hijo es bien, no maneja bien, no sigue las señales, ¿usted lo dejaría manejar? Obviamente que no. ¿Sí? ¿O va a dejar que le vaya a estrellar su carro? Sí, dicen algunos, ¿verdad? No, no se lo daríamos. Por eso Dios muchas veces nos quiere dar muchas cosas, hermano, pero como iglesia no estamos preparados para recibirlo. Y no es que Dios no nos haya preparado, es que en medio del corazón de la iglesia hay muchas distracciones, hay mucho orgullo, hay mucho ego, hay pecados escondidos, y Dios no puede dejarnos avanzar porque no estamos preparados. No estamos unidos. Si no hay unidad, hermano, no podemos avanzar. Se imagina un equipo de fútbol de 11 y que 6 le den para el norte y los otros 5 vengan a meter goles en su propia portería. ¿Cómo ganarían el partido? No podrían, porque no hay unidad. Esos 11 tienen que estar unidos. O un equipo de básquetbol de 5 tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos. Todos tenemos que estar unidos para poder, hermano, avanzar y que podamos, hermano, caminar hacia adelante, recibir esas cosas nuevas que Dios nos quiere dar. Pero necesitamos doblegar nuestro yo. Nuestro yo. Y usted va a decir, pero es que muchas veces, con todo respeto, es que muchas veces el pastor, es que muchas veces los líderes, hermano, los pastores y los líderes somos imperfectos. Por eso dice que estaban unánimes juntos en oración. Es necesario que la iglesia ore por nuestros pastores y por los líderes para que lleguemos a la unidad perfecta y podamos avanzar. Y podamos avanzar.
Es necesario. Lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer a través de la oración. Usted y yo no podemos cambiar muchas cosas en los hermanos, en las hermanas. Claro que no, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Por eso, iglesia, necesitamos estar unidos. Y si usted no está de acuerdo en algo, hermano, solamente oremos. Pero si no va a ayudar, tampoco sea de tropiezo para que la iglesia avance. Para que avancemos, hermanos, necesitamos estar unidos. Por muy bueno que sea el miembro, si no está adherido al cuerpo, no funciona. No funciona. Si me quito un brazo y le digo a mi mente que mueva los dedos, no va a funcionar, porque no está adherido al cuerpo. Y aunque el brazo sea bueno, no va a funcionar. Iglesia, una iglesia unida por una sola causa, y es la causa del evangelio. La causa es el evangelio. Usted y yo estamos aquí por el evangelio. No para que nos vean, no para que vean el traje nuevo, la corbata, la ropa o el vestido nuevo que trajo. No, estamos aquí por causa del evangelio. Del evangelio. Póngase de pie. Usted y yo estamos aquí por causa del evangelio. Necesitamos, hermanos, como iglesia, caminar juntos. Caminar juntos. Antes de que empiece a orar, si Dios nos manda a decir algo, hermanos, y no porque haya sido yo el que Dios usó, Dios puede usar a mis hermanos y los usa grandemente. Pero si Dios manda a decir algo, hermanos, necesitamos accionar. Necesitamos accionar. El cuerpo de Jesucristo no lo componen solo los pastores. Usted, escuche esto y se lo digo con todo respeto, o es de ayuda o es piedra de tropiezo. Y se lo digo con todo el amor del mundo. Pero ahorita que vamos a orar, dice Pablo a los romanos, que el Dios los ayude, porque muchas veces yo no puedo cambiar cosas de mí mismo, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le digo a Dios, Señor, no me gusta esto de mí, pero tampoco lo puedo cambiar. Me cuesta, lucho, peleo, pero le digo, te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. ¿Y sabe qué? Dios ha obrado. Y he visto el poder de Dios. En esta oración, iglesia, digámosle al Señor, Señor, yo soy parte de tu cuerpo y quiero funcionar como parte del cuerpo de Cristo. No lo estoy obligando a que lo diga. Si no lo quiere decir, tampoco lo diga. Pero sí le insto a que le digamos a Dios, Señor, yo soy parte de tu cuerpo y quiero funcionar como tal. Yo quiero funcionar como tal. Yo quiero ser de ayuda a mis pastores. Yo quiero ser de ayuda a los líderes. Yo quiero poner mi granito de arena, Señor. Dime dónde tú me quieres poner. Pero yo quiero funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo. Padre, tú estás aquí, Señor. Y tú nos has escuchado, Señor. Tú conoces los pensamientos de nuestro corazón, Señor amado. Tú conoces cómo estamos como iglesia, Señor.
Tú conoces, Señor, que necesitamos estar unidos, Señor amado. Yo te pido, Señor, si yo he sido de estorbo para mi pastor, Señor, yo te pido perdón, Señor. Si yo en vez de ayudarlo he sido de piedra de tropiezo, Señor, te pido que me perdones, Señor. Yo quiero funcionar como un miembro de tu cuerpo, Señor. Porque si hay algo que entiendo a través de tu palabra, que la iglesia primitiva no se preocupaban por ellos, sino que se preocupaban por el evangelio, Señor. No se trata de mí, Señor. No se trata de nosotros. Se trata de que hagamos tu voluntad, Señor amado, la cual es agradable y perfecta, Señor. Se trata de que te agrademos a ti y no al hombre, Señor. Se trata de que vayamos a dar buenas noticias al necesitado, no que nos estemos comiendo entre nosotros. Se trata de expandir el evangelio, Señor, no que nos encerremos en las cuatro paredes, Señor. Como iglesia te pido perdón, Señor, y ayúdanos a estar unidos. Ayúdanos a caminar juntos. Ayúdanos a ser de ayuda, de apoyo en todas las áreas, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.